Hola amigos y amigas del podcasting en el Perú y más allá de nuestras fronteras. Hoy estamos de estreno inaugurando el podcast oficial de la Asociación Peruana de Podcasting, que para el que no lo sepa se llama APEPO y el podcast AP Podcast. No nos hemos roto demasiado la cabeza, amigos. Queremos que sea fácil de recordar y fácil de seguir. Versión vídeo, versión audio. Ya voy avisando que la versión audio va a tener siempre extras que la versión vídeo no va a tener. La versión vídeo va a ser más conversacional. Habitualmente tendrá otra estructura de lo que vamos a presentar hoy aquí, pero queríamos presentar a la asociación como tal. Entonces va a ser un episodio piloto excepcional de un podcast que luego se va a centrar en las personas, en cada uno de los socios, y que irá sacando cada semana el perfil de un socio de la asociación, de APEPO, y también noticias relacionadas con el ecosistema del podcasting a nivel nacional e internacional. Sin embargo, para hoy era importante traer a las dos cabezas visibles de la asociación, presidente y vicepresidenta de APEPO. Es para mí un placer compartir mesa en este primer episodio con Carla Vélez Moro, vicepresidenta, bienvenida. Ambos van a tener además su podcast protagonista. Y Harold Gieser como presidente de APEPO, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación. Nada, un placer, un placer. Hoy, además, este podcast va a estar abriendo la portada apepo.pe, tenemos ya página web. También nos podéis encontrar ya en cualquiera de las redes sociales, apepo-p. Tenemos TikTok, Facebook, Instagram, tenemos el canal de YouTube donde se subirá al final de la grabación este vídeo, y también tenemos cuenta en Spotify y el resto de plataformas de audio para poder escuchar o ver el podcast en el formato y en la plataforma que más os guste. Bueno, la primera pregunta es obvia. ¿Por qué una asociación de podcasters en el Perú? Ok. Yo creo que el podcasting había estado creciendo bastante en el Perú. Habían habido varias experiencias exitosas de distintos tipos. Y existía la necesidad y la expectativa de alguna clase de organización que pudiera aprovechar las sinergias entre los distintos podcasters peruanos que habían tenido éxito para que podamos colaborar entre nosotros, ¿no? Porque a diferencia de otras industrias o de otros medios o otras alternativas, el mundo del podcasting es bastante colaborativo, en el Perú por lo menos, ¿no? Y hemos tenido algunos acercamientos entre algunos de nosotros que hemos colaborado de distintas maneras, a consejos técnicos o orientaciones o eventos o lo que sea, aún a pesar de que, no sé, políticamente no pensamos lo mismo, o aún a pesar de que, no sé, venimos de distintos entornos. Entonces existía la necesidad de un espacio donde podamos confluir, pero aparte desde el cual podamos promover a nuevos talentos. Me quedo con esas dos cosas. Primero, diversidad. Es un ecosistema bastante diverso, pero precisamente son más las cosas que nos unen que las que nos separan, precisamente, ¿no, Carla? Sí, así es, Y ¿no? fue a final del año pasado cuando una serie de circunstancias confluyeron en el germen de lo que es hoy APEPO. Cuéntame cómo fue. Sí, así es. Incluso hace unos años ya varios podcasters queríamos organizarnos como bien señala Hans, pero bueno, no se dio la oportunidad. Había necesidad también de compartir experiencias, de intercambiar también, digamos, las experiencias propias del podcasting, del quehacer, ¿no? De la producción, profesionalizarnos más también algunos. Pero bueno, finalmente el año pasado ya este grupo de podcasters, dos de los que estamos aquí, también que estás acá, y bueno, otro grupo más que ya los vamos a ir conociendo también, decidimos, bueno, ya es tiempo de podernos juntar, ¿no? Porque lo que buscamos es promover, impulsar el podcast en el Perú en general, ¿no? Y apoyarnos entre todos, ayudarnos, sobre todo con el tema de la profesionalización, que creo que es importante, ¿no? Para esto. Y aparte también hay temas de, por ejemplo, libertad de expresión, ¿no? Hay temas legales que una persona puede tener mucho interés o mucho ímpetu en hacer un podcast lo mejor que se pueda, acceder a los mejores entrevistados o no sé, o crear un guión excelente, pero hay temas legales que de todas maneras sería bueno que se conozcan, ¿no? Y entonces parte de la idea de APEPO también es brindar un espacio donde tú te puedas enterar de esas cosas. Lo primero que hicisteis fue preguntarle precisamente a los podcasters a través de una encuesta online en diferentes redes
Pues un montón de cuestiones, tanto aquellos que ya hacen un podcast en activo o videopodcast, porque aquí no vamos a entrar nunca de momento en esa dicotomía, videopodcast o podcast, no, para nosotros todo contenido es válido, es el que busca además el usuario y lo único que tiene que hacer cada uno es encontrar el que mejor le venga para su proyecto, ¿no? Pero a lo que vamos, le queríamos preguntar precisamente a los podcasters cuáles son sus dolores, ¿no? Como se dice ahora cuando se quiere montar una empresa, ¿no? ¿Cuál es el dolor? ¿Cuáles son las necesidades que tienen los podcasters actualmente en el Perú? En esa encuesta de un par de cientos de personas salieron las siguientes cosas, ¿no? Primer problema, monetización y sostenibilidad, ¿no? Muchos creadores peruanos señalaban la dificultad para monetizar sus contenidos como un obstáculo principal, ¿no? A diferencia de youtubers, cuyos ingresos por publicidad están más estructurados, los podcasts, por ejemplo, de audio, al ser tan diversas las plataformas en las que lo puedes tener y cada uno tiene su propia política, tanto publicitaria, de ingresos, pues es como complicado encontrar una planilla o algo que a ti te sirve y le pueda servir al vecino de al lado, ¿no? Entonces, una de las principales preocupaciones para los que están en activos es eso, mercadeo y comercialización. Segunda, sobre todo para los que están empezando, formación técnica y de calidad. Es decir, mejorar e incrementar la calidad del podcast que están iniciando o que quieren realizar, ¿no? La tercera, descubrimiento y audiencia, es decir, cómo llegar a las audiencias a los que ellos están vendiendo su producto o quieren hacer llegar su contenido, ¿no? Tercera, infraestructura y profesionalización de la industria. Hicimos un estudio de mercado, además de estudios, básicamente en Lima, ¿no? Que soporta prácticamente el 80% de la producción de podcasting en el Perú. Y si, imaginaos, si hay problemas por el bajo número de estudios de calidad, de precio también, que son bastante caros, y de una ocupación casi permanente, que es complicado encontrar huecos, imaginaos esto en otras ciudades del Perú, ¿no? Entonces verían como otro de los hándicaps a la hora de emprender. Y luego también los cambios constantes en plataformas, por ejemplo, ¿no? Políticas legales, como decimos, plataformas que abren, cierran, que incluso quieren empujar al propio ecosistema a sus propios intereses. Y aquí no es un secreto a voces, pues la guerra que ahora mismo entabla en YouTube y Spotify, ¿no? Aparte, la tecnología cambia muchísimo, muy rápido. Y si tú no estás a la punta de la tecnología, muy probablemente te quedes atrás en un entorno como este, ¿no? Porque el tema del podcast es altamente tecnológico, más allá de que, digamos, sea bastante práctico y una persona sin muchos conocimientos tecnológicos puede hacer un podcast, pero si lo quiere hacer profesional, llevarlo al siguiente nivel y estar a la punta, digamos, de la tecnología, tienes que estar bien atento, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita el tema de la inteligencia artificial te ha cambiado la escena en 4 meses, ¿no? Sí, Y es un gran frog leap, ¿no? O sea, es un salto tecnológico que no es como que vamos a estar a esta velocidad todo el tiempo, pero es un salto que hemos tenido en estos meses y de ahí lo más probable es que se mantenga ahí, pero tienes que saber pues cómo funciona todo eso porque si no te vas a quedar atrás y o sea, mientras otros estén haciendo cosas mucho más rápido que tú te vas a ir quedando, ¿no? Entonces, eso nos contestaron los podcasters, ya empezamos a tener claro qué queríamos ofrecer con la asociación y básicamente lo que hablábamos justo antes de grabar el podcast es conseguir, primero, profesionalizar, segundo, convertir esto en un cierto nivel broadcast, es decir, conseguir que las marcas y la industria se acerquen a los creadores y tercero, dotarlos de herramientas, que yo creo que era lo más importante y lo que más llamaban, tanto a nivel de contenido, como tú decías, a nivel legal, a nivel técnico, cursos, talleres. Entonces, por ahí hemos arrancado, ¿no? Claro, y conocer también qué es ser profesional, ¿no? Porque uno puede hacer su podcast con tu celular, con un micro, digamos, improvisado. Se puede hacer, lo puedes subir y quizás tengas una audiencia bastante buena, pero eso va a ser muy difícil de monetizar si no lo haces a un nivel técnico profesional, ¿no? Y mucha gente no sabe, o sea, no sabe porque nunca nadie le ha dicho y nunca nadie le ha explicado y nunca ha llevado un curso, nunca ha tenido un curso a la mano tampoco, porque en el Perú no han habido cursos de podcast digamos, muy serios. Entonces, no se trata solamente de quererse profesionalizar, sino saber qué significa eso, ¿no? Y qué tienes que cuidar, o qué cosa no vale, o sea, qué cosa no es tan valorado, digamos, por el mercado y que no vale la pena meterle tanta plata a una cosa, pero sí a la otra, ¿no?
Una No vez que ya- basta, pues, no basta con una buena idea, Claro. ¿no? Hay que tener una formación técnica, buscar también, por ejemplo, la calidad del producto, ¿no? Sobre todo si lo quieres monetizar, ¿no? Entonces, creo que por ahí vamos nosotros, en ese camino, es lo que queremos, digamos, ayudarnos y también beneficiar a los asociados, ¿no? Una vez que ya tenéis clara esa filosofía, ¿no? Lo que se dice ahora la misión de la asociación, ¿cómo la articulamos? ¿Cuáles fueron los siguientes pasos? Ya teníamos eso, creamos los estatutos, imagino que sería dar de alta a la asociación y buscar el sitio idóneo para intentar promover todo esto, ¿no? También. Claro, había que... Una vez que teníamos el plan, había que ver cómo lo ejecutábamos, ¿no? Y qué objetivos intermedios teníamos. Entonces, un primer paso necesario era formalizar la asociación. Entonces, para eso hubo un proceso legal, ¿no? Fuimos a la notaría, en fin, ya todo el mundo sabe cuán burocrático es ese asunto en el Perú. Y después necesitábamos también definir un espacio físico, ¿no? Porque hay muchas organizaciones, muchas iniciativas que se pierden en el éter del Internet o de las buenas ideas. Y teníamos la idea de si ser posible, quizás sería bueno que existiera un espacio que sea propio de APEPO, ¿no? Y habíamos hablado de distintas opciones. Pero ahí surgió la oportunidad, se cruzaron dos cosas, que digamos, miembros de la asociación que habían estado buscando crecer encontraron una casa, ¿no? Que estaba disponible para poderla, o sea, ellos para poder crecer en esa casa, ¿no? Y hacer una serie de inversiones que tenían pensado para mayor tecnología. Y como eran miembros de APEPO, también existía la posibilidad de colaborar para que en esta casa haya un espacio que sea ya de la asociación, ¿no? Y eso es lo que ha sucedido, gracias a Dios, se ha podido sacar adelante, más con el esfuerzo digamos, de estas dos personas, de estos dos asociados, pero ya tenemos un espacio en el cual se pueden dictar talleres, se pueden hacer eventos, se pueden hacer grabaciones, el podcast, ahorita en este momento estamos acá, ¿no? Se puede grabar el podcast oficial de APEPO. Y se pueden hacer muchas otras cosas porque hoy en día con la nueva tecnología que existe se puede hacer de todo, ¿no? Se puede grabar una película acá tranquilamente, un documental, no sé. Es un punto de encuentro. Es un punto de encuentro exactamente, donde podemos hacer ocasiones sociales también para conocer nuevas personas. En el proceso de la creación de Pepo, por ejemplo, yo conocí a otros podcasters que yo no conocía. O sea, que había escuchado sus productos. A Carla sí la conocía hace varios años, e incluso la he entrevistado cuando trabajaba en un medio. A ti también ya te conocía de cuando estabas en un medio también. Pero en el proceso he conocido a otros podcasters que conocía su producto, su talento, pero nunca había podido conversar con ellos. Y he tenido la oportunidad de hacerlo y es muy, muy valioso, ¿no? Sobre todo en una industria tan cambiante, poder conocer a otras personas que están haciendo cosas distintas es bastante, bastante útil. Creo que nos está dando ya la oportunidad de eso que llevábamos, que era muy importante, que era crear comunidad y poder juntar diferentes visiones de esa diversidad que hablábamos al principio, pero crear comunidad con gente que está empezando también con esos juniors, también con los seniors, ¿no? Y eso nos fue definiendo también el tipo de socios a los que abrimos ya la asociación. Pero vamos a empezar con la estructura. Ahí nos juntamos 6 socios, que fueron los socios fundadores. Ahí entre todos votamos quiénes iban a ser para los próximos 3 años y se eligió apuesta además que fueran 3 años para dar por lo menos un poquito de continuidad a esta visión, estos objetivos que nos hemos marcado de entrada, ¿no? Ahora, ambicioso, porque con FIEP dura 1 año nomás el cargo. Pero acá hemos apuntado a 3 años. O sea. Sí. A ver, como cualquier asociación nos pueden hacer como una moción de censura también claro. En el momento que haya más socios. Todo eso va a estar en los estatutos. Aquí aprovecho ya para decir a la gente que puede entrar en apepo.pe, ahí vas a encontrar todos los estatutos, quiénes conforman este primer comité directivo, qué es lo que se pide para poder ser socio junior, senior o bien también institucional o empresario. Ahora hablaremos de eso. Pero bueno, contaos que en la presidencia tenemos a Hans Rothgieser, aquí presente, a Carla Paola Vélez Moro Contreras, que nunca decimos tu segundo nombre y hoy ha caído, mira. Pero tu nombre artístico es Carla Vélez Moro. Claro, Carla Vélez Moro es su nombre artístico, pero Carla Paola Vélez Moro Contreras es el nombre completo. Digo, hoy lo vamos a decir porque yo creo que nunca te lo habrán dicho en ningún programa ni podcast, seguro. No, generalmente Carla Vélez Moro, ¿no? Claro. Bueno, tenemos como en la secretaría a Jacqueline Isa. Jacqueline Isa pasará por otro de los podcasters, es una podcaster de las más jovencitas del grupo, que arrancó en pandemia con 2 podcasts maravillosos, uno que tiene que ver sobre historia y el otro sobre, pues, es una mezcla entre true crime y fenómenos extraños, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Bastante curioso, hablaremos de ello.
Yo que ando como tesorero y como veis por mi acento, no soy de acá, pero ya me queda poco, en breve seré peruano también, lo anuncio públicamente. Como el Más Papa, peruana pues. que la papa. Como el Papa, pues. Como el Papa, tal Papa. cual. Sí. Y luego tenemos 3 vocales que son Antonio Tamariz, un histórico de la radio, del reporterismo, premio nacional, también un tipo que ha sido galardonado internacionalmente. Aldo Cadenas, mi socio en esta aventura de La Parlante, vamos a dejarlo ya caer ahí, y fundador de una de las productoras de audio más importantes del Perú, que ha hecho podcasts emblemáticos como Mi Aparte, Hora Favorita, Aldo es etcétera. técnico, ¿no? O Claro. sea, él es más allá de sus tema de la su postproducción. metida. Buscamos esa diversidad aquí, es decir, tenemos El genio de la gente- postproducción. Sí, Gente exacto. que viene más desde a lo mejor el producto, que puedo ser yo, gente del guión como Carla, o tú también que estás muy pegado a la industria como economista también, a la monetización y que has pasado por diferentes proyectos. Tenemos Pero eso. creo que Jacqueline es Sí. la que nos va a enseñar más Sí, cómo Jacqueline nos va a monetizar. enseñar ¿no? un montón, porque Jacqueline, ahí donde la veis, tiene un podcast con 120.000 descargas al mes y otro con 80.000. O sea, es un caso de éxito. Y además, la mayoría de sus oyentes son mexicanos y latinos en Estados Unidos, ¿no? Que No, y, además, está monetizando, ¿no? claro, Ya porque sé. es la gente que más paga por escuchas en Estados Unidos, es así, ¿no? Y luego ya cierra el grupo, como digo, Antonio Tamariz, que digamos que es un poco más el académico, ¿no? Profesor de la San Marcos, en fin, tiene varios... No, y está Luis- en plena tesina. Luis Enrique Tancam, ¿los mencionó? Sí, Luis Enrique De los- Can, no lo llega Que hace documentales, ¿no? Claro, documentalista, y también Dicho un en el tipo que Perú, nos va a ¿no? enseñar mucho de cómo conseguir plata. Y cómo llevar tu proyecto más allá, porque él tiene el proyecto Transmedia, Sí, ¿no? De sí. dicho en el Ah. Perú. Exacto. Entonces, bueno, Luis Enrique es más, o sea, él monetiza previamente, ¿no? O sea, él consigue los fondos, él es muy bueno Exacto. consiguiendo fondos previamente. fondos de porque- diferentes instituciones, organizaciones, Claro. fundaciones, clientes privados, incluso nos Diversifica, ¿no? contaba, Claro. sí, de personas anónimas. Consigue además hasta fondos de personas anónimas. O sea que va a ser gente que yo creo que va a aportar mucho a esa comunidad podcastera, ¿no? Sí. Una vez que hemos presentado los que van a configurar ese consejo directivo en los próximos 3 años, empezamos ya a generar pues un poco la parte práctica, de decir, oye, vamos a hacer la web, en la web vamos a meter estas cosas y qué tipos de socios vamos a juntar. Distinguimos claramente, hay 3 perfiles. Uno que le hemos llamado socio institucional o empresas, con una cuota anual podrán tener representación en todos los actos que haga Pepo, desde talleres e incluso los futuros premios que ya anunciamos desde aquí, que se lanzarán este mismo año, los premios nacionales de podcast desde APEPO en el Perú. Y estamos hablando también con instituciones, con universidades, para crear diferentes categorías, al margen de categorías abiertas, como puede ser mejor podcast universitario o ecosostenible, etcétera, ¿no? Y buscar de ahí aliados. Pues digamos que esas instituciones pueden acogerse a esa modalidad de socio aliado, le hemos llamado, y va a tener X beneficios que sobre todo tienen que ver con el branding, ¿no? Que es lo que suelen buscar. Pero aún así dejamos abierto a, oye, que no sea solo una donación por parte de ellos, sino que si tienen un espacio que nos pueda interesar, que puedan donarnos dicho espacio para organizar lo que sea, o crear talleres, o Claro, futuros porque cursos, ¿no? Con aparte, empresas, instituciones, organizaciones tienen necesidades de hacer llegar temas a distintos públicos o hacer capacitación o lo que sea. Y el podcast se adecua mucho a esa clase de cosas. Entonces, colaborando con nosotros podemos hacer cosas que tengan mucho impacto, ¿no? también abrirlo a otras organizaciones gremiales, ¿no? Así es, sí. Estamos nosotros abiertos a poder también conversar. Ustedes van a poder entrar a la página web y encontrar todos los detalles respecto a cómo poder afiliarse y qué beneficios van a recibir. Los beneficios no solamente están en la capacitación y en el networking que se puede hacer, el acompañamiento e intercambio de experiencias, sino también en que van a tener un espacio y también la posibilidad de grabar, que hay que nos va a explicar un poco más, creo, José, en ese aspecto, ¿no? Sí, ahora entraremos ahí. Yo creo que eso va más a las siguientes 2 membresías, ¿no? Por un lado, la que hemos llamado Junior o no recuerdo el nombre que le hemos puesto, de aprendiz o ¿Emergente? o promesa emergente. Ujú. Luego otro que es el Senior, que es ya el que tiene un canal en activo. El primero es básicamente gente que quiere empezar un podcast y no sabe por dónde empezar, o estudiantes de comunicación que quieren adentrarse en este tema del contenido de video podcast o de podcast. El otro es el que tiene ya un canal y que nos decían que buscaban sitios profesionales para poder grabar, entre otras cosas, ese apoyo jurídico, legal, técnico, y también era muy importante para ellos el que pudieran tener difusión, ¿no? Entonces desde APEPO también nos planteamos el crear este podcast para dar a conocer a esos socios seniors con sus canales,
y ofrecerles en este espacio de la parlante el que puedan grabar en ellos. Entonces, ambos van a poder beneficiarse del espacio, es decir, tanto la membresía para los juniors como para los seniors pueden venir a hacer coworking. Tenemos una sala de coworking donde va a servir también para dar talleres. Entran como 25 alumnos. Hay mesas, conexión de alta velocidad simétrica en toda la casa. La casa son como 12 grandes espacios, de ellos 7 son estudios. De esos 7 estudios, 4 son de video podcast y 3 de audio. 2 son como la típica cabina de radio en la que uno puede hacerse también el autocontrol con consolas. Para todos los estudios contamos con Rode o con marcas como Sennheiser o Zoom, la PodTrack P8, para poder grabar esa parte de audio. Y luego contamos también para los estudios, la parte de vídeo, con la flamante nueva Rodecaster Video que se lanzó a finales del pasado año. Todo asistido por IA y cámaras también de última generación PTZR que se llaman, que son medios robóticas, que traquean también de manera automática. Son inteligentes, o sea, te siguen, ¿no? Es una especie de Wall-E. O sea, la cámara te sigue, eso es algo que hace, no sé, cuando yo empecé en medios habría añorado tener que alguna vez exista, ¿no? Pero ahora ya está acá, ¿no? O sea, yo me muevo y la cámara me sigue automáticamente. Eso es algo... Entonces, bueno, digamos que ya salimos con unos precios populares para poder venir a grabar por horas, pero los que sean socios de Apepo se van a beneficiar entre un 25 y un 50% de descuento. Como ejemplos, podrán acceder a salas como esta de videopodcast, los socios de Apepo, por 150 soles la hora, o estudios más grandes, más tipo streaming, por 250 soles la hora, ¿no? Pero incluso con paquetes a largo plazo, si quieren alquilar por horas y durante 6 meses, pues van a tener además mucho más descuentos, ¿no? Lo que invitamos a la gente es que a través de la página de apepo.pe o de La Parlante, que ya tiene página web, que es laparlante.pe, puedan ver tanto los estudios como los precios, como todo el equipamiento técnico, como decimos, equipo broadcast para conseguir calidad broadcast para toda la gente, ¿no? Digamos que los beneficios para los miembros giran en torno a todo eso. Un espacio, coworking, talleres, cursos, webinars, descuentos también en compra de equipos. Ya estamos cerrando acuerdos con grandes marcas para poder ofrecer descuentos a todos los que quieran ya empezar a equiparse para montarse su podcast en casa. Y muy importante también empezar a poner en el mapa, y ya con eso yo creo que acabamos, ¿no? Como primer episodio, el podcasting peruano en la podcosfera de la región, ¿no? Países como Argentina, Chile, Colombia están muy adelantados. México, ya ni os digo, que fue de los países pioneros en esto del podcast. Y sin embargo, el podcast peruano está en un buen momento, aunque sea solo a través del video podcast y los canales de streaming. En ambas direcciones, en realidad, ¿no? Porque una cosa es hacer conocido el podcast peruano en el mundo y otra cosa es que los peruanos conozcan las cosas que están haciendo en el resto del mundo, ¿no? Que es el benchmark. Muchas veces sucede que alguien dice, se me ocurrió una idea original, novedosísima, que nunca nadie ha escuchado, y te cuenta algo que, no sé, hace 10 años incluso ya pasó de moda, ya lo hizo todo el mundo, ¿no? Entonces es también importante conocer lo que se está haciendo en el resto del mundo y para eso es importante participar, digamos, de eventos, o sea, de organizaciones como estas en las cuales te cuentan, ¿no? Y también aprender de los errores de otros, ¿no? De algunos podcasts que quizás se invirtió un montón y no funcionó por alguna razón. No, y luego que también hay un roto para un descosido. Quiero decir, hay un montón de formatos diferentes que mucha gente obviamos, ¿no? Por ignorancia, porque no conocemos esos benchmarks, y que sobre todo de cara a instituciones y marcas tienen que conocer, porque no todo es un podcast conversacional grabado en vídeo. Hay otros muchos formatos de los que conoce muy bien Carla, que lleva muchos años creando podcasts en audio narrativos, ficción o no ficción, periodísticos, y lo que pueden aportar a la sociedad, a una marca, a una comunidad o a una persona individual, ¿no? Sí, falta socializar, ¿no? De todos estos tipos de podcast, las diferencias que hay, la diversidad de podcast que hay. Si bien los podcasts conversacionales, bueno, son generalmente en video, en lo que es el audio hay una serie de podcasts de diversos tipos y de diversos temas que están funcionando muy bien afuera, ¿no? Y que estoy segura que acá también podrían funcionar de igual manera también, ¿no? Porque, claro, mucha gente se va por el podcast de conversación porque es el más barato de hacer y el más fácil de hacer. Pero hay otras alternativas que son más sofisticadas, más complejas, que son más difíciles de hacer, pero que tienen impactos mucho mayores si es que sabes cómo armarlo, ¿no? Y para eso hay que escuchar ejemplos y hay que conocer las experiencias pasadas. Y de eso nos vamos a encargar también, ¿no? De Claro. enseñar a la gente
tanto a mostrárselos como a hacerlos, ¿no? Hacer podcast no se trata de simplemente ponerte un guión al frente y poner a hablar todo lo que se te ocurre, que mucha gente, o sea, puede ser que eso hayan personas talentosas que puedan hacer eso, pero que para el resto, para los que no tenemos ese talento natural, hay que estructurar, hay que hacer un guión y eso hay que saber cómo hacerlo, ¿no? Y Carla tiene mucha experiencia en eso. Bueno, estaremos esperando ese webinar también con ansia. Seguid la página web, como decimos, y las redes, apepo.pe, apepo-pe para las redes sociales. Compartir, por favor, suscribíos a este podcast, versión YouTube, versión Spotify, versión audio. Como decimos en el resto de episodios, la versión audio va a tener extras y cosas premium que no va a tener la versión vídeo. Para promover a que ejercitemos la oreja a todos. Ha sido un placer teneros aquí, explicarle a toda la gente qué es Apepo, qué pueden encontrar y dónde nos pueden buscar ya. Y muchos éxitos, compañeros asociados. A ver, vamos a ver pues cómo sale todo bueno, adelante. Y bienvenidos a todos los que quieran afiliarse y formar parte de Apepo. Muchas gracias. Hasta el próximo episodio de AP Podcast, el podcast oficial de la Asociación Peruana de Podcasters, Apepo.